Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. En su momento nos hemos ocupado de la película Superman, de la primera, la de 1978, y hoy nos gustaría centrarnos en algunos episodios de esta película en los que hay algunas claves muy interesantes para comprender la realidad del macrocosmos, ¿no? La película empieza con una cortina que se abre, ¿no? Es una alusión evidente a la, estructura ritual que domina a la ciencia, aunque esto para muchos sea una paradoja, ¿no? Es decir, la ciencia exotérica está controlada por la ciencia esotérica, ya lo sabemos, y aquí está claramente ilustrado en esta cortina que se abre y luego vemos un cómic que hace alusión a los cómics originales de Superman. Pero lo interesante es que nos hablan de un periódico, el Daily Planet, donde vemos el globo terrestre y un aro diagonal girando donde se ve el rótulo del periódico Daily Planet, pero que es muy sospechoso porque sabemos que lo que hace el sistema es siempre mostrarnos la Tierra inclinada con su eje inclinado 23 grados, ¿no?, con respecto al plano de la eclíptica, y aquí lo hacen al revés. Aquí colocan el globo terrestre recto y lo que inclinan es la eclíptica. ¿No? Pero de una manera también muy contradictoria, porque el Sol no gira diariamente en ese sentido. Esa trayectoria la describiría subjetivamente el Sol a lo largo de un año. Sin embargo, diariamente el Sol orbita, aunque sea subjetivamente, diariamente alrededor de la Tierra. Es decir, el Sol realmente lo que hace es dos movimientos. Por un lado, una revolución diaria en paralelo o sensiblemente paralelo al plano ecuatorial de la Tierra, y luego otro movimiento anual que es el que haría este rótulo giratorio que vemos aquí, que simboliza la eclíptica, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, es como si en esta contradicción nos estuvieran dando la clave de la historia. Es decir, la Tierra no es como nos dicen. En realidad, la Tierra está recta, el plano ecuatorial de la Tierra está recto, y es el Sol, como el resto de planetas, lo que se inclinan. Es decir, los planetas llamados planetas y los planetas Sol y Luna, que para nosotros son también planetas, en realidad son los que se inclinan. Pero no es que se inclinan anualmente, en realidad orbitan prácticamente paralelos al plano ecuatorial diariamente y luego a su vez anualmente en el caso del Sol, mensualmente en 29 días para el caso de la Luna, 1,88 años para el caso de Marte, 11 años y pico para el caso de Júpiter, 29 años para el caso de Saturno, etcétera, etcétera. Lo harían describiendo esa variación de la altura, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera lo que nos están diciendo es que los planetas describen una especie de bobina alrededor de la Tierra, ¿no? Nos lo están diciendo como veladamente, para el que, digamos, ate cabos, siempre la misma lógica. Aquel que es capaz de atar cabos es capaz de comprender que hay unas claves aquí que nos están hablando que la Tierra es algo parecido a un sistema energético como una bobina múltiple de varias bobinas que están unas dentro de otras, ¿no? Que sería algo parecido a un oscilador de ondas múltiples, algo parecido al famoso oscilador de ondas múltiples de George Lakhovsky, donde en realidad lo que tendríamos son unos astros que están orbitando en horizontal, pero a su vez subiendo a lo largo de sus periodos de revolución oficiales, ¿no? Que en realidad son los periodos de precesión de los nodos, ¿no? Es decir, todo está, digamos, manipulado en el modelo oficial, pero en realidad se puede descodificar y comprender que la Tierra está quieta y al interior de la Tierra hay un sistema múltiple de bobinas que están unas dentro de otras, que de alguna manera emiten ondas armónicas, ¿no? Donde en realidad son esas ondas armónicas de una especie de bobina, de un sistema, un resonador de ondas múltiples, es decir, mediante esa resonancia de distintos niveles armónicos, ¿no? De distintas longitudes y frecuencias de onda, se está dando forma a la Tierra y al ser humano, ¿no?
Y esto también, aquí hay una alusión también velada a Metrópolis, porque el Daily Planet está en la ciudad de Metrópolis, y nos parece que hay una alusión a una imagen muy similar y muy importante, que es la más importante seguramente de toda la película Metrópolis, esa famosa imagen donde vemos a María, la sacrificada es María. Ya hemos hablado de la cruz, donde hay un eje horizontal y es decir, un plano horizontal de inercia. El plano de la materialidad es María. La verdadera sacrificada es la maternidad natural, es la María. El sacrificio de Cristo encubre el sacrificio de María, ¿no? El sacrificio de María, que es el sacrificio de la materia por el Espíritu. El Padre sacrifica a su Hijo, ¿no? Es decir, el Padre sacrifica a su hija verdaderamente, porque en definitiva es una suerte de transexual encubierto, ¿no? Pero donde tiene lógica, porque el objetivo es producir al andrógeno. Y justamente eso es lo que vemos en Metrópolis, donde María está situada en horizontal y en vertical está el andrógeno, y en ese momento justo María está, digamos, el alma de María, el espíritu de María está siendo transferido al androide, que luego vemos que ella, finalmente María, lo encarna, ¿no? Pero ya como andrógeno, ¿no? Ya como andrógeno, es decir, hay una lógica de sacrificio de la humanidad en general, pero de la humanidad en tanto que especie heterosexual, fértil naturalmente, y su transformación en el andrógeno transhumano, fruto del vientre artificial, ¿no? Y por eso, y justamente vemos que ese proceso, que evidentemente es un símbolo muy poderoso que nos está hablando a muchos niveles, porque al final toda esta lógica simbólica ritual es la de la vinculación de todos los niveles, ¿no? Nos está hablando de eso, pero nos está hablando también del papel central que tiene el iniciado en todo eso, ¿no? El iniciado como arquetipo, como prototipo de la sociedad profana, y por lo tanto, en el fondo lo que estamos viendo es un ritual iniciático de muerte y renacimiento de un iniciado que al mismo tiempo es la demonización de su heterosexualidad y todo lo que hemos hablado, ¿no? Donde es muy importante entender la programación mediante trauma, la disociación de la sexualidad natural y la programación del alter de género. Todo eso de lo que hablamos siempre está presente en Metrópolis, pero sobre todo de lo que quería yo hablar hoy es de cómo todo esto parece ser coherente con un modelo cósmico en el que la Tierra y la humanidad está en el centro y está rodeada de un sistema planetario donde todos esos planetas, incluidos el Sol y la Luna, como los últimos dos planetas gemelos de la serie, ¿no? Descartando Mercurio y Venus, que tienen un papel más secundario, ¿no? Operan mediante esa lógica de distintas bobinas, unas incluidas dentro de otras, distintas bobinas, ¿no? Donde se genera unos campos electromagnéticos toroidales, vorticiales, armónicos, que por resonancia, en el centro de todo está la resonancia armónica de los distintos niveles de la realidad, como una especie de fractalidad armónica resonante, que es lo que está en el corazón de la producción de la vida, ¿no? Y eso se ve en el propio George Lakhovsky habla de esto, Wilhelm Reich habla de esto, es la energía orgónica también, es el éter. Hay una lógica que es también de lo que nosotros hemos mostrado como la reproducción toroidal, ¿no? Regenerativa, que niega, por supuesto, la ciencia dominante, que siempre son procesos degenerativos, explosivos, entrópicos, sin dar cuenta del papel complementario y más importante que tienen los procesos implosivos, negentrópicos, regenerativos, ¿no? Que desmontaría todo, desmonta el modelo médico, desmonta el modelo evolutivo, desmonta el modelo científico, ya digo, explosivo, basado en la explosión, en la combustión, en la explosión, etcétera, ¿no? Es decir, en el segundo principio de la termodinámica, todos los procesos son irreversibles, todos los sistemas tienden a un mayor desorden, a una menor potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Que, digamos, es solo la mitad de la realidad. No es que no sea así, lo que pasa es que hay otra mitad, que es la que es ocultada, que es que hay un proceso inverso, como nos cuenta Wilhelm Reich en su libro Éter, Éter, Dios y el Diablo, y superposición o superimposición cósmica, ¿no?
Entonces, en Superman parece que hay esta alusión, porque después de ver este Daily Planet, ya digo, diariamente el Sol, diariamente la eclíptica gira, no así, es decir, justamente en esta contradicción, donde diariamente no, lo que hace diariamente es girar en horizontal, y lo que hace anualmente es orbitar con su inclinación de la eclíptica de 23 grados. ¿Se entiende la...? Claro, lo que pasa es que como el modelo está manipulado, está invertido, pues no se entiende esto, porque precisamente de lo que se trataba en esta agenda milenaria de descentramiento, de sacarnos del centro, de desconectarnos del cosmos, tanto digamos corporalmente, desde nuestra propia sensibilidad, pero también mentalmente, es decir, que no se comprenda que estamos hechos de esa interacción con unos campos astrales planetarios que nos conforman y nos regeneran y nos... ¿no? Pero es que justamente es en lo que consiste la iniciación, en definitiva. La iniciación vendría a ser una especie de por medios artificiales volver a una especie de estado natural de mayor conexión, de mayor armonía, de mayor resonancia con estos campos cósmicos, ¿no? Eso sería en última instancia la iniciación. Esto no se puede decir porque entonces se desmonta todo el modelo, ya digo, del progreso, de la evolución, de que vamos hacia adelante, pero sabemos que es lo contrario, siempre vamos hacia abajo, a una caída en la materia, a una degeneración, a una pérdida de la esencia, a una disolución, a un solve de nuestra consideración de primero como seres pertenecientes al cosmos, luego a la tierra, luego a la raza, luego a la nación, luego al linaje, luego a la familia, luego a la pareja, luego al individuo, y luego y así. Hay un proceso de disolución del ser, pero en el fondo es una pura construcción cultural. Seguimos estando, en parte es real, en parte porque se acaba construyendo una realidad desde la ficción, que es el ritual, ¿no? ¿Se entiende la lógica? Entonces, todo esto parece estar presente aquí porque en el fondo vamos a ver estas iniciaciones ahora, pero antes de eso, justamente después de haber visto esta idea del Daily Planet, vemos el Sol, vemos la Luna, y entramos en el planeta Krypton, ¿no? Donde vemos a este Jor-El Marlon Brando, el padre de Superman, que está en un juicio, el juicio al principio de la película, donde están juzgando a 3 personajes, que son los malos de la película, rodeados del consejo. ¿Qué consejo? El consejo de los 13, es decir, el consejo de los 12 animales zodiacales con el 13avo, que en realidad es el andrógino, porque es el 14 menos 1, en fin, de esto he hablado en mi libro, las 13 herejías del Greco, precisamente las 13 herejías del Greco y el falo perdido en Toledo, el falo que completa el 13, porque el 13, el número, el 13avo del consejo implica la androginia, implica a alguien que de alguna manera ha sido androginizado, y es el 13 y el 14 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, justamente aquí entre los 12 signos del zodiaco, entre los 12 miembros del consejo, aparece Jor-El, Jorge, Horus, es el héroe solar que lógicamente está rodeando el centro del cosmos, el centro del universo, el centro que también es el sistema solar y que también es la Tierra, que es el Sol negro, ¿no? Es decir, estos 3 personajes rodeados de estos 2 aros que funcionan como un doble hula hoop, donde se bambolean, pero uno con respecto al otro, cuando el uno sube, el otro baja, y a su vez es decir, hay una especie como de equilibrio dinámico que se da tanto como en planta como en sección, ¿no? En el fondo, en las 3 dimensiones del espacio, que en definitiva son esas mecánicas toroidales, vorticiales, de las que estamos hablando todo el rato, ¿no? Y de las que el que más sabe es Marco Rodin, ¿no? Y entonces justamente simboliza este juicio, es esa demonización de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? De las energías etéricas, las energías oscuras, las energías draconíticas, serpentinas, o como se lo quiera llamar, ¿no? Frente a, es decir, se ha construido artificialmente, culturalmente, un modelo primero religioso, que es el héroe San Jorge, ¿no? Justamente hoy aparecía el rey Felipe VI siendo hecho miembro de la Orden de la Jarretera, cuyo patrón es
el San Jorge que mata al dragón. Siempre lo mismo, ¿no? Es central. Ya hemos hablado de Jorge Soros. Jorge Soros, el oro, pero rodeado del S y el S. El oro, en realidad es el oro del sol negro, ¿no? Jorge, otra vez la misma estructura simbólica. La, digamos, divinización del sol dorado, del sol cristiano, del sol de los Osiris, ¿no? Y la demonización del dragón Set, del dragón hemos hablado mucho de eso, ¿no? Aquí es el mismo juicio de siempre que sabemos que se ha hecho, que se hizo hace varios milenios, y sobre él se ha construido el modelo científico. El modelo científico se construye sobre un artificio, sobre una ficción ritual simbólica de ingeniería social milenaria, y sobre eso se construye lo que se vende como verdad científica, pero que en realidad está supeditada a una estructura esotérica artificial creada, ¿no? Entonces esto es justamente esto, ¿no? Esto es este juicio que nos demuestra, como ya sabemos, que también la justicia está supeditada a una escenificación ritual hierogámico sacrificial, donde el bueno y el malo forman parte de un artificio creado, ¿no? Es decir, la justicia, la verdadera esencia de la justicia es ser injusta, y solo, digamos, superficialmente hay que también hacer que la justicia sea justa para que la gente crea en la farsa. Entonces uno tiene un pequeño problema de una multa o de un pequeño problema, un contencioso administrativo, pone una demanda, busca, y hay muy buenos abogados, muy buenos jueces, y hasta es posible que lo gane y que diga, joder, el sistema judicial funciona. Pero cuanto más vamos hacia arriba del sistema, porque es un sistema vorticial, la justicia menos justa es, porque esa contradicción, esa paradoja, es la que en definitiva conforma toda esta realidad en la que vivimos, ¿no? Cultural, pero probablemente también natural, ¿no? Es decir, esta contradicción donde el mal está en el corazón del bien, ¿no? Y solamente esa oposición controlada entre el bien y el mal es lo que es el escenario que está en el velo de Isis, que se ha abierto, es decir, porque hay un escenario que nos está mostrando, ¿no? Aquí vemos entonces cómo esta estructura ritual afecta a la ciencia, ¿no? Pero lo interesante es esta idea de los hula hoops, ¿no? De que esto que interpretamos como el sol negro, es decir, como el sistema vorticial colocado en el centro del sistema, donde un vacío es el centro gravitatorio, es decir, porque no es un centro de gravedad, en realidad es un centro de inercia, donde esas energías etéricas dan forma a la materia. Eso es lo que hay que demonizar, eso es lo que se demonizó, y esta película nos lo cuenta muy bien, ¿no? Pero lo interesante es cómo está simbolizado esa estructura mediante estos dos hula hoops, donde vemos claramente cómo de alguna manera el de arriba se apoya en el de abajo, y siempre se apoya en una línea horizontal que es una especie de ecuador, es decir, es el plano de inercia del sistema vorticial. Los dos hula hoops se están moviendo, los dos se mueven en los 360 grados, se están bamboleando, y sin embargo solo hay un plano que permanece fijo en ese movimiento, que es un plano virtual, que es el encuentro, la intersección entre los dos hula hoops, ¿no? Que cae aquí, digamos, más o menos a la altura de las piernas de estos personajes, ¿no? Evidentemente sería el plano de los brazos de la cruz, del que hablábamos recientemente en mi performance en el parque, ¿no? Serían los brazos de la cruz, sería el corazón, ¿no? Lo que pasa es que aquí, bueno, lo han hecho de otra manera, porque lo han adaptado a un simbolismo donde tratan de transmitir una imagen, ¿no? Pero entonces esa idea de que hay como dos cosas que se están encontrando en un plano de inercia es justamente las dos serpientes vorticiales de las que hemos hablado, que están en el corazón del sistema, ¿no? Justamente aquí se expresa de una manera muy brillante, ¿no? Muy llena de interés simbólico, ¿no? Es decir, porque justamente es la imagen, es el símbolo lo que nos permite una comprensión profunda de la realidad, incluso sin saber ponerlo en palabras, que es de lo que se trata, ¿no? Como dice también Marco Rodin, son las cosas, ¿no? Él enseña así para que luego, él no lo explica, él lo muestra, lo enseña, os lo pongo delante para que luego por la noche, como me pasa a mí, dice
dice Marco Rodin, y yo también lo digo, es cuando se me ocurren las mejores ideas, en el duerme vela, ¿no? Probablemente porque vienen de otra dimensión, porque vienen del cosmos, porque vienen de otras entidades, si se lo quiere llamar así, pero que yo prefiero no utilizar esa expresión para no caer en lo que considero desinformación de todo el mundo extraterrestre y tal, y pensar que tiene que ver más bien con otras energías de otro orden, pero que nos atraviesan y que están aquí porque en definitiva es toda esta mecánica energética de reproducción toroidal, regenerativa, degenerativa, entrópica, negentrópica, de la que estamos hablando, ¿no? Entonces es muy expresivo este símbolo de los dos hula hoops que se están encontrando. Ya hablamos de el simbolismo de los cuernos del carnero, que justamente está en otra de las grandes órdenes de caballería junto a la jarretera, que es la orden de el toisón de oro, del vellocino de oro. Esa idea es que es muy parecida. Hablábamos de ese choque de los dos cuernos del carnero, ¿no? O de los dos carneros, ¿no? Y aquí hay algo parecido, ¿no? Y justamente vuelve a haber esa como contradicción en hasta qué punto, es decir, qué es lo que manda, qué es lo que orbita. Es decir, ¿cuántos movimientos hay? Hay una revolución, hay una precesión, hay una rotación. Es decir, y parece que lo que nos quieren decir con esta imagen es lo que yo decía al principio, que los planetas, incluidos los planetas gemelos Sol y Luna, que los planetas que están al interior de esta bobina que es la Tierra cóncava, en realidad lo que están haciendo es moverse como en un helicoide diariamente, moverse diariamente en un helicoide que diariamente da toda la vuelta a los 360 grados del ecuador, pero anualmente sube y baja desde los dos solsticios, en el caso del Sol, y pues mensualmente en un mes de 29 días, en el caso de la Luna, entre los dos lunasticios, aunque la Luna es compleja porque tiene dos tipos de lunasticios, mayores y menores, y lo mismo con el resto de lo que podemos denominar planetasticios o standstills, los planetasticios que vendrían a ser el equivalente de los solsticios o los lunasticios del resto de los planetas, ¿no? Justamente serían los puntos más altos y más bajos de esos helicoides, donde es como si al final del helicoide, abajo en el solsticio de invierno y arriba del helicoide en el solsticio de verano, se produjera un momento muy importante desde el punto de vista de toda esta lógica, ¿no? Porque son como los límites ¿no? Es como si justamente ahí se regulara, se modulara la amplitud de la onda, de la longitud, ¿no? de ese sistema de ondas múltiples armónico que es la Tierra cóncava, ¿no? Y justamente parece como que el simbolismo y al tercer día resucitó, según las Escrituras, creemos que está relacionado con esto, en definitiva. Es decir, ¿qué hace entonces cualquier planeta, incluido los planetas Sol y Luna? Orbitar en un periodo muy corto, de un día para el Sol y muy cercano al día para el resto, y luego precesionar, es decir, justamente lo que están haciendo aquí los hula hoops, precesionar, es decir, cambiar la inclinación de su órbita para generar dos solsticios, pero que en realidad son dos movimientos combinados. Es decir, aquí nos lo dicen y no nos lo dicen, como pasa siempre. Nos lo muestran para que el ojo que sabe ver lo interprete, pero no, al final pero no lo dicen explícitamente. Pero sí lo dicen mucho más directamente en Metrópolis, como digo, ¿no? Donde vemos esa cruz ritual, porque la cruz en última instancia es el simbolismo iniciático duro, ¿no? Muerte y resurrección, es la muerte y resurrección iniciática del iniciado duro que da forma a la sociedad profana, es lo que oculta la religión esotérica que está en el corazón de la religión exotérica que se construye para la masa profana, ¿no? Porque la mejor manera de ocultar la mecánica esotérica es crear una religión exotérica justamente que la encubre, porque el mismo símbolo significa las dos cosas según para quién. Y sobre esa estructura sabemos que se construye el resto de la realidad. Se construye el sistema estatal, se construye el sistema capitalista, se construye el sistema legal, se construye sobre esa estructura donde el esoterismo está en el corazón controlando el sistema exotérico, ¿no? Pero ese control es muy concreto y es un control en definitiva de una mecánica energética donde yo tengo que controlar los límites del movimiento, que son los planetasticios.
solsticios y lunasticios incluidos, ¿no? Y ese es cómo lo controlo, controlando los 3 días claves que son la última ascensión, la parada, que es justamente lo que significa el solsticio, el planeta esticio, el luna esticio, que en inglés es el still, el stand still del planeta. El planeta se queda parado durante una vuelta. Es decir, hay una vuelta de subida, hay una parada de otra vuelta y hay otra bajada de otra vuelta, así que son 3 días. Y al tercer día resucitó según las escrituras. El primer día murió, el segundo día se quedó parado, el tercer día resucitó. ¿Y esto qué significa? Significa el iniciado que de alguna manera este ritual iniciático lo devuelve a la conexión con esas ondas cósmicas, etéricas, astrales, energéticas, etéricas, orgónicas, pránicas o como se lo quiera llamar, donde es como si aquí hubiese una especie de resintonización, donde el organismo caído en la materialidad, caído en la degeneración intrínseca a la involución humana, necesitase resintonizarse, pero eso cada vez más es una cosa que la élite iniciática niega a la masa, que considera el ganado, cuando ellos sí tienen acceso a esa especie de mecanismo de regeneración, de reintegración con el cosmos, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que la prohibición y la censura de las energías libres, ¿no? Estamos hablando de Wilhelm Reich, estamos hablando de George Lakhovsky, ¿no? Es todo lo mismo, ¿no? Porque también el paradigma médico responde a la misma lógica. En el fondo es un paradigma sacrificial donde está el corazón, es la muerte, y que se vende como sanación cuando en realidad es un principio es decir, se niega el poder de estas energías regenerativas que son en definitiva las sanadoras, pero que no dan dinero a la industria farmacéutica, dicho de una manera más simple, ¿no? Y entonces justamente es lo que nos muestran después, ¿no? En un momento dado vemos cómo, bueno, ahí aparece el famoso monolito de Superman, porque aquí evidentemente es lo mismo exactamente que ocurre con el monolito de Kubrick, y probablemente los que han hecho esta película 10 años posterior al 2001 de Kubrick, del 68 al 78, se han inspirado en el monolito de Kubrick, ¿no? Que ya hemos mostrado cómo en definitiva simboliza esa estructura energética anisótropa, donde hay una radical diferencia, anisotropía entre el plano ecuatorial y el eje vorticial, que es algo también que está implícito en todas las matemáticas de Marco Rodin, ¿no? Y justamente aquí vemos cómo ellos, es decir, estos 3 personajes que representan a estas energías vorticiales, son encerrados en el plano, ¿no? Son encerrados en el plano y expulsados de Krypton, donde se queda, por supuesto, reinando el dios Sol Jor-El, Jorge Horus, ¿no? Y aquí vemos muy interesante cómo los 2 aros antes eran negros, ahora son blancos, ¿no? Es decir, los buenos y los malos, estos son los buenos y los otros eran los malos. Por supuesto, toda es una escenificación, porque la justicia en última instancia es injusta, pero y aquí se queda el dios Sol, ¿no? En una estrella muy compleja que tiene 12 puntas, pero luego tiene ciertas variaciones que yo creo que lo que nos está hablando es del paradigma también zodiacal planetario, del que también hemos hablado, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Pero es una progresión, se va pasando poco a poco, ¿no? También de la ocultación, de la demonización, es decir, por eso Saturno es Satanás, es Set, es lo mismo, también es parte de, ¿no? Y se va un poco cada vez porque hay que desconectar al ganado humano de su esencia, de su pertenencia a un ser vivo que se llama cosmos, tierra cóncava, ¿no? Y entonces, pero en definitiva es la estrella de 12 puntas que nos confirma lo que es los 12 signos del zodiaco, y es ese paradigma también del mes solar, de los 12 meses solares, que sabemos que también fueron implantados frente a los 13 meses lunares, y en general, ya digo,
ante un paradigma donde lo central, sin duda, y esto en todos los pueblos antiguos, eran los polos, los centros eran los polos, no era la eclíptica. Y entonces, ya aquí lo vemos de blanco, ¿no? Luego, en un momento dado, hay unas alusiones muy directas a lo que aquí denominan el sol rojo. El sol rojo, que para nosotros en el fondo es lo mismo que el sol negro, y en algunos casos lo llaman el sol rojo, porque también en esta película hay una vinculación directa, explícita con el sol, y con el corazón y con el corazón del iniciado, que es el Cor, que es el núcleo, que es el Cor, el Kern, ¿no? En alemán es Kern, ¿no? Que es muy parecido a CERN, ¿no? Curiosamente, el CERN, ¿no? El CERN tiene que ver con todo esto, con una vinculación con estas energías etéricas, ¿no? Por supuesto no nos lo van a contar, pero el Kern es el núcleo, es el core, es el corazón del iniciado y es el corazón del cosmos, ¿no? Y es el Kernunos, el Cernunos también, los cuernos, otra vez el mismo, los cuernos que encontramos en otros animales, vuelve a ser la misma lógica en distintas, digamos, contextos culturales y epocales, ¿no? Pero después de esto, de una alusión muy directa al sol rojo o al sol negro, a la vinculación del corazón del iniciado con el corazón cósmico, ¿no? Es decir, todo ata muy bien en esta película. Vemos un episodio muy interesante en el que la novia de Superman ha muerto, ¿no? Ha habido un terremoto, ¿no? Un fenómeno influenciado por el cosmos, sin duda, ¿no? Como no nos contarán, por supuesto, como no reconocerá la ciencia dominante, porque hay que desconectar también científicamente los terremotos del cosmos, de las energías cósmicas, es decir, que tiene que ver con las placas tectónicas y todo lo que se quiera. No, es cósmico, los terremotos son una respuesta a las energías cósmicas. Y justamente de lo que estábamos hablando son de esos puntos extremos energéticos de cambio de límite, que son los planetasticios, donde se alcanza como el límite y cambia el ciclo. Cambia el ciclo sin cambiar el ciclo, porque como todos son ciclos dentro de ciclos, solo puede cambiar un ciclo menor sin cambiar el ciclo mayor. Por lo tanto, el ciclo mayor, que es lo que el sistema dominante nos llama el periodo de revolución, de un año solar, no cambia, pero sí cambia la rotación. ¿De qué? De la Tierra. No, también del Sol, de lo mismo, ¿se entiende? Porque es un ciclo dentro de otro ciclo. Hay dos ciclos de dos escalas diferentes, que en definitiva es el que articula la resonancia energética. Esa lógica de fractalidad, de resonancia, donde las distintas escalas se vinculan, ¿no? Por lo tanto, los planetas, incluido el planeta Sol, orbitan diariamente y también orbitan anualmente en dos movimientos distintos, que son los de la bobina, los del helicoide, que alcanza, ya digo, estos puntos como de cambio, de alguna manera, de límite y de cambio de fase, por así decirlo, pero cambio dentro de la continuidad, es decir, cambio de ciclo dentro de otro ciclo de mayor amplitud, ¿se entiende? Continuidad del astro en su ciclo anual y cambio en el ciclo diario, ¿no? Para que no se comprenda eso, se dice que la Tierra rota y que la Tierra rota de una manera y que el Sol revoluciona de otra, o que la Tierra... La clave de todo aquí está en comprender que rotación y revolución de la Tierra son dos cosas, dos movimientos unitarios, donde lo que tenemos es un ciclo y otro ciclo menor subordinado, ¿no? Y justamente esa articulación, ese cambio de uno de los ciclos del ciclo menor sin que cambie el ciclo mayor, son los planetasticios. Y eso de alguna manera es la iniciación, es la muerte, la parada y la resurrección, ¿no? Es decir, incluso sospechamos que este es el significado profundo del 666, porque en definitiva, aunque esto pueda parecer contradictorio, porque parece como que es una alusión al satanismo y no tiene nada que ver con el cristianismo, pero sabemos que esa oposición controlada, donde están por un lado los buenos y por otro los malos, es parte de la película, y en realidad solo vamos a comprender el sistema entendiendo que el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, y por lo tanto el satánico 666 creemos que hace alusión al cristiano número 3, que luego sabemos por qué los grupos más duros, de iniciaciones más duras, como solemos decir, como los templarios, dan tanta importancia al número 3 en sus rituales, ¿no?
porque están trabajando con estas lógicas satánicas en el corazón oculto del cristianismo, ¿no? Que luego a su vez ellos son demonizados por el cristianismo porque es parte del juego, se los va demonizando, se los va cuando toca para que parezcan buenos y malos, todo eso de lo que hablamos siempre, ¿no? Por lo tanto, el 666 parece que tiene que ver con estos 3 días, porque un día tiene 24 horas, que suma 6, por lo tanto, un día, 2 días, 3 días son 24 horas, que es el 6, 24 horas, que es el 6, 24 horas, que es el 6, ¿no? Que a su vez suma el 9, y el 9 es el interior del vórtice, ¿no? Frente al 3 y el 6, que son el yin y el yang, el yang y el yin, de lo que nos habla Marco Rodin, ¿no? Entonces, justamente aquí, ¿no? Decíamos terremoto, evento cósmico. El terremoto es un evento cósmico. Como consecuencia del terremoto, la novia de Superman, pero que aquí de una manera muy expresiva está colocada como en horizontal y ha quedado enterrada por la tierra, ha quedado como metida en la tierra, un símbolo muy brillante y profundo de lo que decía, de que ella, la humana, la mujer, la madre, es el objeto fundamental de este gran ritual hierogámico sacrificial que en definitiva es la cultura, ¿no? Como he mostrado en mi libro En el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, ¿no? De manera que ese es el plano de inercia. Bueno, aquí pasa que están haciendo alusión, yo creo, a la caída en la materialidad de la que hablábamos. Ella es la materia caída, que es la tierra cóncava. Ella es la humanidad que forma parte, que ha caído en la materialidad de la tierra cóncava, pero ha caído porque se ha producido un evento cósmico, ¿no? Es decir, la tierra como toroide más exterior, al menos hasta donde podemos tener percepción y consciencia de un sistema donde al interior está todo lo demás, ¿no? Y entonces justamente es esa idea de la cruz de la que hemos hablado antes, donde lo que se sacrifica es el plano, y lo que vincula con el espíritu es la vertical, ¿no? Y entonces Superman decide, para revivirla, subir al cielo y ponerse a orbitar alrededor de la Tierra a gran velocidad, ¿no? Y entonces consigue retrasar la Tierra, consigue retrasar el tiempo, ¿no? Dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Retrasa el tiempo, su novia la vemos en el momento anterior a que tiene lugar el terremoto, y entonces no tiene lugar el terremoto y ella no muere. Y él, entonces, algo muy significativo, Superman da una especie de bucle y vuelve a girar en el otro sentido para colocar la Tierra en el mismo en el que estaba, ¿no? Es decir, va hacia un sentido, lo para la Tierra y luego vuelve en el otro sentido, ¿no? ¿Qué es eso? Muerte, parada y resurrección, justo al mismo tiempo que el adepto está siendo iniciado a través de un ritual de cercanía a la muerte, donde pasa por esos 3 días, ese 666, que es la muerte, la parada y la resurrección, ¿no? Pero es muy interesante cómo al ver cómo Superman da un montón de vueltas rápido a la Tierra, más o menos aproximadamente en torno al Ecuador, más o menos, en fin, lo hace con una cierta, digamos, libertad, pero yo creo que en el fondo están hablando de lo mismo que hablaban al principio, estaban hablando, y de lo que venimos hablando durante todo el rato, ¿no? De la realidad de unas energías que funcionan como una bobina helicoidal que nos está dando la vuelta diariamente, ¿no? Pero donde, en fin, es lo mismo que la dicotomía onda-partícula. El planeta es solo la partícula, pero lo importante es la onda. ¿Se entiende la lógica? El modelo atómico y el modelo cósmico se construyen en paralelo, se han construido en torno a esta misma, digamos, artificio cultural, ¿no? Artificio cultural, ¿no? Símbolo que encubre una realidad más profunda que solo la conoce el iniciado. Entonces, él da un montón de vueltas, y estas vueltas son las que cambian el movimiento de la Tierra, justamente de lo que hablábamos, ¿no? Esos puntos de cambio, de movimiento de los planetas, donde llega a sus límites, son puntos como de balizamiento, son puntos de control, de esto puede llegar hasta aquí, el límite superior, y hasta aquí el límite interior, ¿no? Y es como si esto, en ese punto, como ya decimos, el ritual iniciático de alguna manera fuese una lógica de resintonización en el momento donde más fácil parece que es justamente en ese cambio, ¿no? Donde
Jostakovsky nos habla de que un elemento importantísimo en el mundo animal es y en general biológico, ¿no? En las enfermedades, etcétera, son las energías electromagnéticas y las resonancias, estas resonancias. Y entonces nos dice que en muchos casos, como por ejemplo las aves migratorias o las palomas mensajeras, antes de iniciar su viaje suben al cielo y dan varias vueltas en círculo, giran varias vueltas en círculo y luego ya cogen una línea, y es como si necesitaran de alguna manera sintonizarse con la onda que luego les va a dirigir, ¿no? por un sentido, un sexto sentido que es más digamos ancestral y más importante, y que sigue funcionando en el corazón de todo el mundo manifestado, ¿no? Que es el de estas energías no manifestadas, ¿no? O al menos no perceptibles, ¿no? Si no es con instrumentación técnica y todo eso, ¿no? Entonces justamente parece como que todo esto encaja, ¿no? Justamente hay una sintonización armónica donde por armonía de cosas que son de distinta escala, en un momento dado se cuadra todo, ¿no? Todo encaja y se rearmoniza, ¿no? Resonamos con esas ondas cósmicas, ¿no? Que parece que es lo que se hace en la iniciación, y parece que esto es particularmente, digamos, eficaz hacerlo en esos momentos de cambio de inclinación que son los planetasticios, los solsticios y los lunasticios, ¿no? Donde entonces ahí justamente se dan los 3 días, ¿no? Que son las 3 vueltas, que son los 3 seises, ¿no? Porque si nos fijamos pasa algo parecido en las matemáticas vorticiales, ¿no? Que no pasa sumando 3 treses ni sumando 3 nueves, pero sí pasa sumando 3 seises. Pasa algo muy extraño, que es una especie como de avance y retroceso, ¿no? Como de avance y retroceso, ¿no? Que nos está hablando de este cambio de... Y creemos que esto es lo que significa en el fondo el 666, ¿no? Es decir, el satanismo y los símbolos normalmente considerados como satánicos son importantes, nos permiten reconocer muchas cosas. El satanismo existe, hay rituales sangrientos, son fundamentales para controlar el sistema político, económico, pero además también se utilizan como guardián del umbral, gatekeeper, como una especie de portal que evita que entre el que no ha sido llamado a entrar, para cosas que en el fondo no tienen por qué ser satánicas, porque es la comprensión profunda de la realidad y de la ciencia y del cosmos y de la energía, pero donde es necesario esa desprogramación de la oposición de los contrarios. Hay que atravesar el umbral del 666, no quiere decir que haya que participar en un ritual satánico, sino que el mismo símbolo es utilizado para de alguna manera sellar, para impedir la entrada a la... ¿no? Y eso mismo lo hemos dicho al hablar de la esvástica, ¿no? Porque las élites occidentales que controlan el nazismo desde todo Occidente, desde el Vaticano, etcétera, le colocan el muerto de la esvástica a los nazis. Pues porque es parte de esta lógica, porque quieren demonizar la esvástica, porque como es un símbolo muy importante para que se comprenda cómo funciona el cosmos, como hemos mostrado en nuestra danza cósmica de Derviche, pues hay que demonizarlo, y entonces al colocarle el muerto a los nazis de la esvástica, ya nadie se sabe que nadie debe meterse en ese terreno, porque solo es un coto vedado a los iniciados, ¿no? Pues exactamente lo mismo con este 666, que como decimos, para nosotros son las 3 vueltas que da todos los planetas, y particularmente, por lo que parece, el planeta Sol, aunque probablemente se está refiriendo en general a toda esta mecánica que se da en todos los planetas, incluidos el planeta Sol y el planeta Luna, ¿no? Son 2 planetas gemelos, ¿no? Y entonces el 666 vendría a ser eso, ¿no? Muerte, parada y resurrección, ¿no? Por lo tanto, al tercer 6 resucitó, ¿no? Al tercer 6 se resintonizó con las ondas cósmicas, según las escrituras, es decir, según un conocimiento iniciático, ancestral, heredado, que queda velado, ¿no? Pero codificado, ¿no? Cabalísticamente en los textos de la religión oficial, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.